Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes y bosques encantados, una bruja costurera llamada Ágata. Ágata no era una bruja común. Su magia no se encontraba en pociones o hechizos, sino en las puntadas y telas que transformaba con sus manos hábiles. Ágata tenía el cabello rojo, rizado, que caía en una media melena, enmarcando su rostro lleno de pecas graciosas. Sus ojos verdes brillaban con una dulzura especial y su sonrisa, siempre presente, era tan cálida que iluminaba cualquier habitación. Su sombrero de bruja, de color marrón, estaba adornado con picunela y botones, reflejando su amor por los detalles. Vestía un precioso vestido de cuadros verde agua y blanco, con mangas blancas abullonadas y lazos que le daban un aire romántico. El vestido era corto, dejando ver sus bonitas piernas, y un pololo gris con pequeñas estrellas blancas, adornado con lazos y puntillas negras. Ágata siempre llevaba un calcetín de encaje blanco subido y otro bajado, un toque peculiar que la hacía aún más especial. Sus zapatos rosas con puntillas negras completaban su atuendo único. Ágata pasaba sus días en su pequeña cabaña, rodeada de telas de todos los colores y texturas. Su cabaña estaba siempre llena de risas y alegría, pues Ágata creía que cada prenda que cosía debía llevar un poco de felicidad. Sus clientes venían de todas partes, no solo por sus habilidades como costurera, sino también por la calidez y bondad que irradiaba. Un día, mientras Ágata trabajaba en un vestido especial para una fiesta del pueblo, escuchó un suave susurro en el viento. Era un mensaje de las hadas del bosque pidiéndole ayuda. Sin pensarlo dos veces, Ágata tomó su cesta de tejidos de colores y se adentró en el bosque encantado. Las hadas le explicaron que necesitaban un vestido mágico para su reina, un vestido que pudiera reflejar la luz de la luna y las estrellas. Ágata, con su corazón lleno de amor por la costura, aceptó el desafío. Trabajó incansablemente, usando sus telas más finas y sus botones más brillantes. Cada puntada estaba llena de magia y dedicación. Finalmente el vestido estuvo listo. Era una obra de arte con encajes que brillaban como estrellas y tejidos que reflejaban la luz de la luna. Las hadas estaban encantadas y la reina, al ver el vestido, quedó maravillada. Agradecida, la reina hada concedió a Ágata un deseo. Ágata, con su corazón generoso, pidió que su cabaña siempre estuviera llena de risas y alegría y que sus creaciones trajeran felicidad a todos los que la usaran. Y así fue. Desde ese día, la cabaña de Ágata se convirtió en un lugar mágico donde cada prenda cosida llevaba un pedacito de su amor y su magia. Y así, Ágata, la bruja costurera, siguió creando maravillas con sus manos, llenando el mundo de bellezas y alegría.